Muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida al Congreso de la República y a una nueva jornada del ciclo de conferencias del programa Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. El programa Martes Democrático es la estrategia del Congreso de la República que busca, como buena práctica pública, articular la expresión y las demandas ciudadanas en un espacio simultáneo de conferencias presencial y virtual, donde ciudadanos, grupos de interés, autoridades y expertos informan, analizan y retroalimentan para el proceso legislativo ordinario, desde una perspectiva plural, la problemática nacional y los temas que se debaten en las comisiones ordinarias o que han sido aprobados por el Parlamento Nacional. Desde el año 2012 se han realizado 178 conferencias y han participado 47.784 personas de Lima y del interior del país, donde nuestra institución, desde el año 2015 a la fecha, ha suscrito 28 convenios de colaboración interinstitucional a nivel nacional para retransmitir mediante videoconferencia nuestras actividades. Así como a ustedes, también les damos la bienvenida a los ciudadanos que se encuentran reunidos en las instituciones siguientes, quienes participarán en este evento mediante la modalidad de videoconferencia. Universidad Nacional de Moquegua, en la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas en Apurímac, en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, en la Universidad Nacional del Altiplano y Juliaca en Puno, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, en la Universidad Autónoma de Ica, en la Municipalidad Provincial de Sechura en Piura y en el Gobierno Regional de Arequipa. El día de hoy, gracias a la gestión de la primera vicepresidenta del Congreso, doctora Rosa María Bartra, se desarrollará el foro Desarrollo de la minería en el Perú y el Perú en la industria minera mundial. En este foro se desarrollarán dos conferencias. La primera estará a cargo del ingeniero Rodrigo Priale Ceballos, gerente general de la Escuela de Posgrado Gerens, quien se encargará del tema la industria minera mundial y el Perú en la industria minera mundial, resultados y proyecciones. La segunda conferencia estará a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de la compañía minera Buenaventura, quien expondrá el tema los desafíos y oportunidades para la minería en el Perú. Estamos esperando, debe tener algún contratiempo con el tráfico vehicular. Nos acompaña también en la mesa el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Armando Villanueva Mercado, y la jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, doctora Leni Palma Encalada. Vamos a dar inicio a la presente actividad con las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Rosa María Bartra, primera vicepresidenta del Congreso de la República, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Congresista Armando Villanueva Mercado, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Ingeniero Rodrigo Priale Ceballos, gerente general de la Escuela de Posgrado Gerens. Doctora Leni Palma Encalada, responsable de la Oficina de Participación y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República. Estimados amigos que nos acompañan esta noche, empresarios, estudiantes, trabajadores y los amigos que siempre nos acompañan en los martes democráticos, algunos ya visitantes continuos. Gracias siempre por estar acá. La doctora Marta Chávez, ex presidenta del Congreso de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Sean en primer lugar mis primeras palabras para agradecer a nuestros ponentes que esta noche han venido a compartir con nosotros en el foro que hemos denominado la industria minera mundial y el Perú.
resultados y proyecciones. Y cuando nosotros pensamos en este foro y organizamos varios, porque este es uno de los varios que hemos organizado, y hablamos de la minería y lo que tiene que hacer la minería por nuestro país, o lo que nuestro país también hace por la minería, lo primero que pasó por mi mente fueron mis primeros años en política activa en la región que me acogió, que es la región Ancash. He hecho muchos años de vida política activa en la región Ancash y recuerdo los años en los cuales fundaba la organización política que luego lideré y de la cual fui autoridad, candidata y me permitió ejercicio y experiencia política. Y nosotros estábamos en el año 2004, 2005 y se avisoraba un boom en la minería. Y pensábamos en Ancash y obviamente pensábamos en todo lo que tiene Ancash. Ancash es maravilloso y pensábamos que con todo lo que iba a venir con la minería, Ancash iba a ser un referente de desarrollo. Entonces, yo nuevamente trato de recordar mis visiones del año 2004, 2005 y pienso, ¿qué pasó todo este tiempo? Estamos en el 2017, han pasado más de una década y efectivamente tuvimos el boom minero. Efectivamente, en el año 2011 hemos tenido ingresos por exportaciones cercanos a los 27.000 millones. 27.000 millones. Creo que no hay necesidad, porque no ese es el objeto del foro de esta noche, de hacer un análisis de qué pasó en Ancash y si la minería trajo o no trajo desarrollo, porque nos llevaría a otros espacios de discusión. Pero entonces pienso en Cajamarca. ¿Y qué pasó con Cajamarca? Pero entonces, como ya me fui más al norte, pienso en mi región, la región a la que represento, la región La Libertad. Y estoy hablando de 3 regiones que tienen minería, mediana, gran minería. Entonces, los resultados y las proyecciones que nos deja el sector minero están en línea con la superación de la pobreza, la desnutrición, la desigualdad. ¿Será? ¿Qué nos dicen nuestros expositores brillantes, ambos, además, esta noche? ¿Qué más necesitaremos hacer como Estado? ¿Qué más necesitaremos hacer como Congreso de la República? ¿Dónde está la responsabilidad de todos para que la minería, sector con el cual está bendecido nuestro país, porque tenemos recursos que deben ser explotados de manera adecuada, racionalmente y con condiciones aceptables y estándares ambientales que garanticen que vamos a tener una explotación responsable? Pero no es solamente eso, ¿verdad? Porque los ingresos que se tienen por la minería pues deben estar orientados a generar desarrollo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que son algunas de las interrogantes que deben responderse esta noche. ¿Necesitamos reorientar políticas públicas desde el Estado? ¿Necesitamos facilitar más y en mejores condiciones a la mediana y a la gran minería? ¿La OEFA está realmente haciendo el trabajo que debe hacer? ¿Qué estamos haciendo, por otro lado, frente a la pequeña minería y la minería artesanal? O más allá, ¿qué estamos haciendo frente a la minería informal? Y más allá, ¿qué estamos haciendo frente a la minería ilegal? Todo lo que nosotros podamos recoger esta noche, vamos a asimilarlo, porque el compromiso que tenemos es la construcción de políticas públicas orientadas a generar desarrollo, a cerrar brechas, a sincerar cifras y a tomar decisiones adecuadas. Estamos en el 2017 y es tiempo de que la explotación de nuestros recursos tenga las condiciones que el Estado debe proveer para quienes dan trabajo, para quienes explotan racionalmente, para quienes respetan el medio ambiente, para quienes trabajan dentro de los estándares de la formalidad
y podamos, por lo tanto, en base a ejemplos positivos, tomar decisiones para aquellos sectores en los cuales aún falta tomar decisiones. Por eso es que, nuevamente, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene este sector en nuestro país y que debe ser efectiva, racionalmente aprovechado, es que les doy la más cordial bienvenida. El Congreso de la República es su casa. Si trabajamos juntos, yo creo que vamos a hacer mucho más y mucho mejor las cosas. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Rosa María Bartra Barriga, primera vicepresidenta del Congreso de la República. A continuación, la conferencia del doctor Rodrigo Prialé, gerente general de la consultora Gerens, sobre la industria minera mundial y el Perú en la industria minera mundial, resultados y proyecciones. El ingeniero Prialé es socio fundador de Gerens, donde actualmente se desempeña como director y gerente general. También es consultor y profesor principal en las áreas de Economía y Finanzas de la Escuela de Posgrado Gerens. Como consultor, ha conducido diversos proyectos para importantes empresas mineras. Es PhD en Economía por la Universidad de California, magíster en Administración de Empresas de SAN e ingeniero civil de la Universidad Católica del Perú. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Rodrigo Prialé Ceballos. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias, doctora Bartra, por la invitación a participar con ustedes esta noche, compartir algunas cifras, algunos resultados de investigaciones o de estudios que con frecuencia hacemos en la institución donde trabajo. Vamos a mostrar un poco cómo está estructurada la industria minera mundial y cómo el Perú forma parte de esta industria y sobre todo mirar hacia adelante qué perspectivas tiene la industria minera en lo que respecta a su potencial crecimiento. Vamos a hablar sobre la industria minera en los últimos años, la participación del Perú en la industria minera en el mundo, luego sobre la minería en el Perú y sacaremos conclusiones. Algunas cifras sobre la industria minera valdría la pena ponerlas en contexto para luego ubicar al Perú dentro de esta industria. En el estudio que les comenté que hacemos todos los años en Gerens, la industria minera la cuantificamos de una manera práctica o pragmática, por cuanto tratarla de hacer de manera exhaustiva sería un trabajo bastante difícil de lograr. La industria minera está constituida en este estudio por la cuantificación de la producción de algunos productos que son ciertamente los más importantes, no son todos, pero les aseguro que son los que determinan las grandes tendencias. Esta industria incluye a metales básicos, metales no ferrosos como el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, molibdeno y níquel, el hierro en sí mismo, porque es un producto muy importante en el mundo. En metales preciosos incluimos evidentemente el oro y la plata, y en los que forman parte de los platinum group metals, incluimos al platino y al paladio. Son los productos, a nuestro juicio, los más importantes del mundo, ¿no? Perú produce casi todos estos productos, no produce níquel, y no produce platino, y no produce paladio. O sea, 3 de estos productos no son producidos en el Perú. ¿Cómo podemos resumir un poco las cifras? Esta industria cuantificada con la producción, el valor de la producción de estos productos, tiene un tamaño importante. En miles de millones de dólares asciende a 432 billones, o sea, 432 mil millones. Es una cantidad de dinero importante, ¿no? El año 2016, el valor real de la producción decreció en el mundo en 4%. En el 2016, los precios en promedio crecieron un poco, o sea, lo bueno es que dejaron de decrecer porque venían decreciendo constantemente durante 3 años y crecieron ligeramente, 1.8%. Y un dato que vale la pena tener presente es que de todos estos productos, 3 de ellos determinan en gran medida lo que ocurre en la industria. El hierro, el cobre y el oro explican un poco más del 80% del valor de la producción.
O sea, 3 productos de estos que estamos mencionando son los que realmente determinan en gran medida lo que termina o va a terminar ocurriendo en la industria. En este gráfico se resume un poco la evolución del valor de la producción de la industria en los últimos años, ¿no? Unos cuantos resultados que vale la pena destacar. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica la evolución de los últimos 40 y tantos años, del 70 al 2016, ¿no? Si ustedes se fijan en el periodo 70, si quieren en más concreto entre el 80 y el 2000, esta industria, el valor de la industria en realidad prácticamente fluctuó alrededor de los 100.000 millones, o sea, prácticamente la industria no exhibió un crecimiento importante. Pero es a partir del año 2002, 2003, que uno observa un crecimiento en el valor de la producción. Pasó de cerca de los 100 billones a cerca de 800 billones en un periodo relativamente corto, ¿no? Del 2003 al 2011. O sea, fue un crecimiento notable, ¿no? Y eso sin duda tuvo un impacto muy importante en muchos países, ¿no? En los últimos 4 años ustedes pueden ver en esa gráfica también que hay un descenso en el valor de la producción. Entonces, la industria alcanzó un valor pico o máximo en el 2011 y a partir de ese año exhibe una caída. En el último año, el 2016, esa cantidad, ese monto de valor de la producción llegó a 432, ¿no? O sea, se redujo de cerca de 800 a 432, ¿no? O sea, es una caída importante. Lo interesante de este gráfico es que aparentemente en el 2016 ya se ha dado, digamos, una especie de, se llegó a un punto de inflexión, ¿no? Esperamos que empiece a recuperarse la industria. En lo que corresponde a los precios, simplemente para tener tres datos importantes, ustedes pueden ver en el mismo periodo la evolución de los precios en promedio, ¿no? Si miramos el año 80 y lo comparamos con el año 2000, podemos ver que los precios disminuyeron, o sea, entre un número cercano a 40 y algo menos de 30. O sea, eso es un dato importante, que durante 20 años los precios exhiben una tendencia a la baja en la industria, ¿no? Pero a partir del año 2002, 2003, uno observa un crecimiento notable, ¿no? En el año 2011, los precios en promedio llegaron a su valor máximo, digamos unos 150 unidades en términos del índice, y los siguientes 3 años disminuyó. Aquí nuevamente en este gráfico observamos que en el 2016 los precios han crecido un poco, o sea, se ha revertido la tendencia a la baja en la industria en los precios, ¿no? Lo cual es un dato muy importante, ¿no? Es un resultado que vale la pena destacar, es positivo para países como el Perú. Y el último dato que quisiera que recordemos sobre la industria minera mundial es la distribución porcentual del valor de la producción. Como les comenté, del total del valor de la producción, 3 productos explican el 81%. El hierro y el oro, más o menos ambos, cada uno explica 30%. Y el cobre, un poco más del 20%. La suma de los 3 suman más de 80%. O sea, hierro, oro y cobre son los productos más importantes. Es decir, países que producen hierro, cobre u oro son los países que en el mundo terminan siendo los más importantes en la industria minera mundial, como va a ser evidente en un momento. Son los productos que son los más importantes. Veamos ahora al Perú dentro de la industria minera mundial, teniendo como marco de referencia estos datos, ¿no? Nosotros sabemos que el Perú es un actor importante por cuanto ocupa los primeros puestos en la producción de diferentes productos. Por ejemplo, en el año 2016 fue el segundo productor de cobre, segundo productor de zinc, el sexto de estaño, cuarto plomo, cuarto molibdeno, sexto oro, segundo en plata y 17 en hierro, ¿no? Son puestos destacados, no están en ningún caso en primer lugar, pero sus ubicaciones en los primeros lugares lo hacen que Perú se convierta en un actor importante, ¿no? Es evidente que es más importante tener una posición más alta en la producción de cobre que en la producción de estaño o de zinc, ¿no? Porque son mercados un poco más pequeños. Aquí tenemos la gráfica análoga al caso de la economía mundial en el caso del Perú.
Si comparamos el año 70 con el año 2000, se observa una tendencia al alza, ¿no? de cuánto era el valor de la producción minera en el Perú. O sea, pasó de un número, digamos, un poco cercano a los 1.000 millones a los 5.000 millones en 30 años, ¿no? O sea, digamos, había un crecimiento, pero era una industria pequeña. 5.000 millones de dólares en realidad en el mundo no es una cantidad muy grande para una industria. Pero a partir del año 2000 ustedes pueden ver que ese número superó los 5.000 y llegó hasta casi 30.000. O sea, se sextuplicó en un poco más de 10 años, ¿no? Del 2000 al 2011. Se sextuplicó el valor de la industria. O sea, la industria se hizo más importante, fue más visible, ¿no? Y pudo contribuir de una manera más importante a la generación de recursos y sobre todo de exportaciones, que hizo que el Perú pueda crecer sin sobresaltos por una buena cantidad de años. Lamentablemente, con el descenso de los precios que hemos observado en los últimos años, ese valor de la producción ha disminuido o disminuyó en los siguientes 3 años. Y en el año 2016, en el Perú, el valor de la producción creció. Yo diría principalmente por el incremento de la producción, porque los precios crecieron un poco, pero en el Perú la producción creció mucho con el ingreso de los nuevos proyectos que estaban en ejecución. Entonces, el 2016 es un año en el cual uno observa una reversión en la tendencia a la baja en lo que corresponde el valor de la producción de la industria minera. Está alrededor de los 25.000 millones o 25 billones, ¿no? Sin duda es una industria más importante, más trascendente y que ha contribuido de manera más importante al crecimiento del país. A diferencia del mundo, en el Perú los 3 productos más importantes en la industria son el cobre, que está ligeramente por debajo del 50%, con un 40 y tantos %, el oro con un poco más de 20% y el zinc con 11%. O sea, 3 productos explican algo más del 80% del valor de la producción. En el mundo también ocurre lo mismo, pero los productos son el hierro, el oro y el cobre. En el Perú es el cobre, el oro y el zinc, los 3 productos. O sea, esos 3 productos son sin duda los que determinan un poco las grandes tendencias en la industria minera peruana. ¿No es así? ¿No? Perú, el año 2016, tuvo una producción de alrededor de 25.000 millones o 25 billones. Si ustedes recuerdan el número que les mencioné al inicio, 432 billones, lo que implica que Perú representa un porcentaje ligeramente por debajo del 6%, 5.7%. O sea, el Perú representa 5.7% del valor de la industria minera. Con ese porcentaje, Perú se ubica en el puesto 6º. O sea, Perú es el 6º en el ranking de la producción minera a nivel mundial en el año 2016. Con una cantidad bastante cercana a Rusia y con un poco valor de producción un poco menor al de Brasil y algo menos que el de Chile, ¿no? La razón por la cual Brasil, Australia y China tienen valores de producción más altos que Perú es por su producción de hierro, que es bastante importante. En el Perú, como les comenté y como ustedes pueden haber visto en la gráfica anterior, el hierro es un producto cuya producción es relativamente pequeña. Entonces, nuestra baja producción en hierro hace que finalmente en la industria minera tengamos una posición del orden del puesto 6, ¿no? Yo diría, si nuestra producción de hierro subiera, o la producción de cobre o de oro subiera, tendríamos una ubicación más expectante, ¿no? No obstante, estar en el 6º lugar en el mundo no es nada despreciable, ¿no es cierto? Es una ubicación sumamente importante, ¿no? Lo ideal sería que seamos un poco más protagonistas, ¿no? Veamos ahora la evolución de la industria y qué podría ocurrir más adelante, ¿no? Aquí lo que he querido resumir es un poco la historia en una sola gráfica de los últimos 40 y tantos años. Acá podríamos distinguir 3 fases, del 70 al 2016, ¿no? Si queremos 4, ¿no? Del año 70 al año 90, ustedes pueden ver que el crecimiento real, porque está expresado en moneda constante, ¿no?, de la industria minera fue relativamente bajo, del 70 al año 90, poco más de 1%, promedio anual durante 20 años. O sea, nuestra industria minera, digamos,
no creció, no se desarrolló mucho durante 20 años, ¿no? Evidentemente, en ese mismo periodo, otros países sí lo hicieron y obtuvieron y lograron un protagonismo mayor, como por ejemplo Chile. Desarrolló su industria chilena en esos años, mientras nosotros estábamos tratando de solucionar otros problemas, ¿no? Sobre todo el terrorismo, que fue un problema importante en esos años que afectó a la industria y sin duda afectó su crecimiento. Del año 91, 92 hacia el año 2018, ustedes pueden ver la gran diferencia que existe en la evolución. Durante 18 años, la industria minera peruana creció en promedio cada año 8%. O sea, es una cifra nada despreciable. Crecimiento constante durante 8 años. Del 2009 al 2014, la industria entró en una etapa de, nuevamente, estancamiento, de decrecimiento en la producción, ¿no? Y en ese periodo la producción decreció más o menos 1%. En el 2015, en el 2016, como consecuencia ya del inicio, ya de la entrada en operación de los proyectos mineros que estaban en ejecución, nuevamente la industria minera empezó a registrar tasas de crecimiento importantes y tasas nada despreciables. En el 2015 el crecimiento de la industria llegó a 14% y en el año 2016 20%. Este año 2017 lo más probable es que siga creciendo, pero una tasa por debajo de los 2 dígitos, probablemente 5, 6, 7%. Lo que va a ocurrir más adelante es lo que es más incierto, porque una vez termine el año presente, no sabemos qué otros proyectos pueden entrar en operación y qué impacto eso pueda tener sobre la evolución de la industria. Por el momento no es posible presagiar el inicio de una nueva etapa de crecimiento sostenido, con lo que conocemos a la fecha. No obstante, tenemos una significativa, una muy importante cartera de proyectos mineros que, de acuerdo a las cifras más recientes que ha publicado o que publica el Ministerio, esa cartera está valorizada en 47.000 millones de dólares o 47 billones de dólares, ¿no? Y que se desagrega, como se muestra en la lámina, 53% de ese monto está o forma parte de los proyectos que están en exploración, es decir, proyectos cuyo inicio, la fecha de inicio es mucho más incierta, porque no se sabe a ciencia cierta cuándo van a poder ingresar a etapa de producción. En cambio, el 47% restante corresponden a proyectos de ampliación, que pueden entrar en operación relativamente pronto, proyectos con EI aprobado, que algunos de ellos podrían entrar en operación y algunos de otros probablemente tengan dificultades para poder salir adelante. Y un pequeño porcentaje también está con proyectos de EI aprobado, o sea, proyectos que tienen, en evaluación. Los proyectos que tienen EI aprobado son proyectos que podrían entrar en etapa de construcción, ¿no? Esa es nuestra cartera de proyectos. Pero a nivel de productos, esta cartera de proyectos que suma 47 billones, el 61% de esos proyectos, o el valor de esta cartera, está concentrada en proyectos cupríferos, ¿ya? Y lo cual en sí mismo no es malo, porque ustedes han visto que los productos más importantes en el mundo son cobre, oro y hierro, ¿no es cierto? Nuestra cartera tiene esta estructura, los proyectos polimetálicos representan 15%, el hierro 11%, que también es algo interesante, ¿no? Que podría ayudar a que el Perú pueda, crecer un poco más en lo que corresponde al tamaño de su industria minera, ¿no? Los proyectos auríferos son un poco menos significativos en términos de participación en la cartera, menos de 5%. La pregunta es, ¿cómo luce el mercado del cobre? Digamos, aquí lo que deseo es mostrarles una visión optimista, porque si hay algún mercado, un metal básico, que tiene como dicen los economistas, un outlook o un forecast o una perspectiva favorable, a mi juicio ese es el cobre. Y quisiera compartir unas 3 láminas para mostrarles por qué pienso que es así, ¿no? Primero, tenemos que darnos cuenta que el cobre es un producto que afortunadamente tiene diferentes usos. Su uso no está enfocado en una sola actividad. El cobre se usa, como se muestra en esta lámina, para construcción, para hacer edificaciones, se usa para el desarrollo de la infraestructura en los países que van desarrollándose, se usa para fabricar equipos, se usa para fabricar transportes, automóviles, barcos, aviones,
y se usa para aplicaciones industriales, que tiene muchas aplicaciones industriales. Entonces el uso del cobre es diversificado, y eso es muy positivo. Y el crecimiento de la demanda del cobre están asociados a sus aplicaciones. Y acá hay dos, diría yo, dos drivers. Uno es el proceso de urbanización de los países en vías de desarrollo que inexorablemente van a tener que enfrentar, y están enfrentando, por ejemplo, la China, que ya avanzó en ese proceso, y la India, que todavía no lo ha empezado. El desarrollo de infraestructura en países tan grandes como esos van a tener implicancias notables sobre la demanda de metales básicos en particular, cobre y zinc, diría yo. Y eso es importante, como van a ver en una lámina que viene a continuación. El segundo driver es el crecimiento económico o la mejora del bienestar en el mundo hace que los ingresos de la población aumente y eso hace posible que la gente empiece a tener acceso al consumo de bienes que hacen uso o un mayor uso de metales. Por ejemplo, empiezan a consumir, dejan de consumir o pasan de consumir solamente alimentos a consumir electrodomésticos, a consumir turismo, a consumir equipos, y entonces eso también jala el consumo de los metales, ¿no? Ustedes pueden ver aquí cómo ha crecido el consumo del cobre en el mundo en los últimos 30 y tantos años, ¿no? Y ustedes pueden ver que ha pasado en millones de toneladas de 9 a 20 y tantas millones de toneladas. No veo bien acá el número. Pero lo que yo quisiera que tomemos nota o que nos demos cuenta de cómo es ese crecimiento, yo diría que es un crecimiento un tanto acelerado, porque en la década de los 80, en 10 años, como se resalta en esa lámina, en 10 años el consumo de cobre solo aumentó 1.5 millones de toneladas de cobre, ¿ya? En los siguientes 10 años, como se muestra ahí, ese consumo en 10 años creció 4.3 millones de toneladas, es decir, si lo dividimos entre 10 son 400.000 toneladas cada año, ¿no es cierto? La siguiente década aumentó 4 millones de toneladas y en los 6 años que lleva esta década está creciendo 4.3 millones de toneladas. Entonces se dan cuenta, el consumo de cobre está creciendo de una manera acelerada. Yo creo que hay dos razones que explican eso. Uno es el progreso tecnológico. El día de hoy, un ser humano, en su canasta de consumo normal, tiene un mayor contenido metálico y sobre todo un mayor contenido cuprífero. El día de hoy, un ser humano consume más cobre en promedio que lo que hacía hace 20 o 30 años. La data disponible señala que un ser humano en promedio consume 3.2 kilos de cobre al año. No es que se lo consuma, ¿no es cierto? Que a través de la compra no se lo comen, sino a través del consumo de electrodomésticos, al consumo de equipos, de computadoras, celulares, ¿no? De automóviles, de viajes, consume el cobre indirectamente. Hoy día un ser humano en promedio consume 3.2 kilos. El año 80 consumía más o menos 2 kilos, un poquito más de 2 kilos. O sea, en este periodo el consumo promedio de un ser humano ha aumentado 1 kilo. Y eso ha sido ocasionado por dos razones. Progreso tecnológico, porque ustedes coincidirán conmigo que cada uno de nosotros hoy día en sus bolsillos tiene más cobre que lo que podía tener hace 40 años, ¿no es cierto? Todos tenemos varios equipos con nosotros y eso no existía hace algunos años. En nuestra casa tenemos computadoras, tenemos más de un televisor, ¿no? Y tenemos más bienes con contenido metálico. Ese es un driver, progreso tecnológico. Y el segundo driver es mejora y el bienestar de la población. Cuando un país con más de 1.000 millones de personas, como es la China, empieza a incrementar su ingreso, cada vez un número más grande de seres humanos va a empezar a consumir bienes con mayor contenido metálico. Hace 30 años probablemente consumían solamente alimentos. Ahora consumen bienes con mayor contenido metálico. Entonces la China ha jalado el consumo del cobre y en general de los metales básicos. La China seguramente lo seguirá jalando, ¿no? Porque, como se muestra en este gráfico, existe un concepto teórico que es muy fácil de entender, que es lo que se conoce con el nombre de la intensidad de uso del metal. Cuando los países son, llamémosle, países de ingresos muy bajos,
el consumo por habitante en ese país de, llamemos cobre, para poner un ejemplo concreto, cobre, el consumo de cobre va a tender a ser muy bajo. A lo mejor en un país con un ingreso menor a $1.000, probablemente el consumo de cobre sea menor a 1 kilo. Cuando el país empieza a desarrollarse, como pueden ver en este gráfico, que es data de la realidad, ustedes pueden ver que cuando el ingreso por habitante, que está medido en el eje horizontal, empieza a aumentar, el consumo por habitante, el consumo de cobre por persona, empieza a subir, ¿no es cierto? Y eso lo jalan dos cosas: el ingreso mayor de la población, que hace que consuman bienes con mayor contenido metálico, pero también el proceso de urbanización. En la China ha pasado por un proceso de urbanización espectacular. Han desarrollado carreteras, puentes, represas, y eso ha jalado el consumo de cobre de manera notable. La China se está moviendo hacia, ustedes pueden ver, la China está por acá, ¿no? Y la China seguramente va a subir hasta por acá, ¿no? Y una vez que llegue a ese punto, es decir, que consuma el cobre que debería consumir, el consumo va a empezar a disminuir. Eso va a pasar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, afortunadamente no creo que ocurra mañana, puede ocurrir de acá a unos años, ¿no? Pero el dato que tienen que darse cuenta ahí es que la India está todavía muy rezagado. Y la India tiene que pasar por toda esa ruta. Y la India es un país que tiene tantos habitantes como la China. Y por lo tanto va a jalar el consumo de cobre en el mundo. Entonces, si hay alguna visión hacia adelante de la demanda de cobre en el mundo, es la de un crecimiento notable del consumo de cobre en el mundo, porque estos dos países son los más importantes. O sea, no hay otros países en el mundo que tengan más de 1.000 millones. Los siguientes países tienen, en tamaño de población, tienen 200 o 300, no llegan a tener 1.000. O sea, solo hay 2 países en el mundo que tienen ese nivel de la población. Cuando estos países llegan a ser desarrollados, probablemente ya el consumo de los metales va a tender a disminuir, porque ya se pasó por la etapa del desarrollo en estos países. ¿Cómo eso nos afecta? Yo creo que nos afecta positivamente, nos puede afectar positivamente, porque Perú es un país que en su cartera de proyectos tiene una buena cantidad de proyectos cupríferos, ¿no? Como les mencioné, la cartera de proyectos, este año, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, la cartera tiene un valor de 47 billones. 21 billones, o el 44%, está en proyectos con EIA aprobado, es decir, proyectos que podrían ya entrar en etapa de construcción. Los proyectos en etapa de exploración son los más inciertos, ahí hay 25 billones. La mayor parte de ellos son cupríferos, ¿ya? Pero, como les voy a, una lámina ya siguiente, les voy a mostrar, si se ejecutaran todos los proyectos cupríferos que están disponibles en nuestro portafolio de proyectos, nuestra producción de cobre podría crecer un poco menos de 3 millones de toneladas, o sea, 2.9 millones de toneladas, ¿no? O sea, eso no es poca cosa, 2.9 millones de toneladas, ¿no? El año 2017 se espera que la producción de Perú sea 2.55 millones de toneladas, ¿no? Esa es la producción de este año. Si sumamos esos dos números nos da algo así como 5 millones y medio de toneladas. Eso es un montón de cobre, ¿no? Es el cobre que seguramente se va a requerir cuando la India empiece a crecer, ¿no? A nivel de regiones, no sé si logran ver, pero aquí está, estos 2.9 millones de toneladas de cobre están asociadas a diferentes proyectos que se pueden geográficamente agrupar, ¿no es cierto? De esos 2.9 millones de toneladas, ustedes no sé si logran ver ahí la cantidad, pero la región que tiene la mayor cartera y producción potencial disponible es Cajamarca, con casi 1.1 millón de toneladas de cobre, ¿ya? Y 10.300 millones de dólares de potencial inversión. La segunda región es Apurímac, con un poco menos de medio millón, 430.000 toneladas, que es adicional a lo que ya produce, porque Las Bambas ya está produciendo, que son como 400.000 toneladas, ¿no? Entonces, si algo dicen estas cifras, es que las regiones que podrían beneficiarse más a futuro, de las que ya conocemos, que tienen importante presencia minera, que como Arequipa o Moquegua o Ancash, que ya tienen, ¿no? Ya tienen proyectos como ya operaciones importantes, ¿no? Como Cerro Verde o Antamina, ¿no? Digamos, las dos regiones que tienen un mayor
potencial de beneficiarse con la ejecución de estos proyectos son Cajamarca y Apurímac, ¿no? Quisiera acá compartir, para ya casi concluir, una lámina que le he tomado prestada de una tesis que están elaborando unos chicos en la maestría, yo lo estoy asesorando. Espero que esta tesis sea publicada porque me parece muy importante, donde se hace un análisis del impacto económico de los 25 principales proyectos de cobre en el Perú para los siguientes 25 años. La lámina que he tomado prestada es esa, es la proyección bajo un escenario moderado, es decir, ni optimista ni pesimista, con un precio del cobre de alrededor de los $5.000 o $6.000 a tonelada, como está más o menos ahora, de los potenciales ingresos adicionales que podrían generarse a través del impuesto a la renta. Estos ingresos adicionales a los que ya se recaudan el día de hoy, ¿no? Esos ingresos adicionales están, lamentablemente hay muchas láminas, muchas barras, pero lo que quiero hacer notar es el color amarillo, que es el segmento más importante. ¿A quién corresponde? Corresponde a Cajamarca, ¿no es cierto? El siguiente segmento más importante es el que corresponde, evidentemente, a Apurímac, que está por aquí, ¿no? Entonces, estas dos regiones tienen, por lo menos potencialmente hablando, esa posibilidad, ¿no? de que la minería, la ejecución de estos proyectos importantes, proyectos mineros, puedan ayudarlos a superar su situación, la situación actual, ¿no? que sin duda no es de las mejores, ¿no? Yo quisiera concluir simplemente con un mensaje que hace pocas semanas en Jerez se llevó a cabo la presentación de un libro importante que lo elaboró Osin Hermín, que creo que es un libro, si les interesa y no lo han visto, sería bueno que lo revisen. El libro se titula La industria minera en el Perú, 20 años de contribución al crecimiento y desarrollo económico. Yo tuve el privilegio de comentarlo, me pidieron que lo comentase y lo hice con mucho agrado, o sea, me lo leí con mucho interés. Yo quisiera terminar con la frase que escogí de ese libro y que no lo he escrito yo, lo he escrito un funcionario de Osin Hermín, y yo las comparto y quisiera que las recordemos. La minería fue, es y será fuente generadora de excedentes para la economía peruana y corresponde al Estado y a la sociedad diseñar los mecanismos necesarios para asegurar que este sector siga impulsando el avance del país. Bueno, muchas gracias por su atención.